Vamos a comenzar ahora con los elementos que vamos a utilizar para hacer operaciones, en este caso las ecuaciones, pero estas ecuaciones se obtienen de otra categoría principal. Vamos a hablar de lo que son las igualdades. Igualdades, decimos en la parte de matemáticas, es una expresión equivalente de dos cantidades o expresiones que se tienen a ambos lados de la igualdad, ¿no? Como ejemplo podríamos dar lo siguiente. Tenemos como expresión 2x menos 4. Esto decimos que es equivalente al valor de 3. Se supone que este va a ser el primer miembro. Tenemos el segundo miembro. Y dentro de cada miembro vamos a tener términos algebraicos, signos y lo que llegaría a ser una expresión. ¿Qué tipos de identidades tenemos? Tipos que vamos a tener de manera principal. Hablamos por un lado de las identidades y por otro lado tenemos las ecuaciones. ¿Para qué me sirve cada uno de ellos? Vamos a decir que las identidades son igualdades absolutas. Se denominan así porque se cumple para cualquier valor que vayamos a reemplazar en la identidad. Un ejemplo que vamos a utilizar bastante es a menos b elevado al cuadrado. Decimos el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. En cambio, las ecuaciones decimos que son relativas. Se denominan así porque solo se cumplen para un número reducido de valores. Tenemos como ejemplo 3x más 1. Decimos que esto es igual a 7. Esto solamente es verdadero cuando x vale 2. Para el resto de valores no se cumple esta condición. Este valor de 2 vamos a darle dos nombres. O decimos que es la solución. O hablamos también de un conjunto solución. Como solución vamos a numerar las soluciones como x1, x2, x3, dependiendo del número de soluciones que tenga. Y como conjunto solución vamos a agrupar, vamos a usar la notación de conjunto, pero solamente vamos a tomar en cuenta en el caso de que tengamos valores repetidos, solamente uno de ellos. ¿Qué operaciones podemos realizar con ecuaciones? Si bien hemos repasado el tema anterior en la parte de revisión, los conceptos más importantes de álgebra, ya sabemos cómo hacer operaciones con expresiones, y en el caso de que alguien tuviera alguna dificultad les voy a pedir que revisen los videos correspondientes a estas categorías. Decimos entonces cómo hacemos operaciones con ambos lados de la igualdad. ¿En qué cambiaría la manera como vamos a plantear los resultados? Decimos que nuestra igualdad o nuestra ecuación la vamos a representar como a igual a b, donde a es el primer miembro y b es el segundo. Las operaciones más básicas que podríamos realizar son suma y resta. Suma y resta, decimos a continuación, si al primer lado de la ecuación le sumo o le resto una cantidad, tuviera que sumarle y restar la misma cantidad al lado contrario. Eso también conocemos de manera práctica como lo que está sumando a un lado pasa al lado contrario a restar. Y lo que está restando a un lado pasa al lado contrario a sumar. ¿Qué pasa si tuviéramos multiplicación? División. En multiplicación, división vamos a plantear si le voy a multiplicar por una cantidad a un lado de la igualdad, para que se mantenga invariable tengo que multiplicar al lado contrario
la misma. Ocurre lo mismo con la división. Si voy a dividir entre una cantidad, estoy obligado a dividir al lado contrario de la igualdad por la misma cantidad. Esto conocemos de manera práctica como lo que está multiplicando a un lado pasa al lado contrario a dividir, y lo que está dividiendo pasa al lado contrario a multiplicar. También vamos a tomar en cuenta la parte de potencias y raíces. Potencias y raíces decimos, si voy a elevar una potencia a un lado de la igualdad, estoy obligado a elevar a la misma potencia al lado contrario. Lo mismo ocurre con la raíz. Si voy a sacar raíz en un determinado grado de un lado de la igualdad, estoy obligado a elevar a la misma raíz, al mismo grado de raíz, el lado contrario. Algo importante en este punto es que cuando hablamos de potencias y raíces, vamos a aplicar a toda la expresión que se encuentra a un lado de la igualdad y no de manera selectiva alguno de los términos. Entonces, si tuviera como ejemplo x más 5, vamos a colocar elevado al cuadrado es igual a 3 elevado al cuadrado. Eso significa que el cuadrado no puedo aplicar solo al x por separado y al 5 por separado y decir que es igual a 3 elevado al cuadrado, sino más bien tengo que tener cuidado con agarrar y colocar todos los elementos que tengo a un lado de la igualdad elevado a esa potencia y todos los elementos que tengo al lado contrario de manera similar. A continuación, un procedimiento único de solución para distintos tipos de ecuaciones. Si bien cuando veamos los distintos tipos vamos a ver qué elementos adicionales vamos a tomar en cuenta, pero de manera general podemos plantear lo siguiente. Cuando se me va a indicar un ejercicio de ecuación, lo primero que hacemos es eliminar potencias, raíces y denominadores. Podría ser primero potencias, luego raíces y luego denominadores, en un orden diferente, dependerá mucho del ejercicio. Una de las tres operaciones es más fácil que podamos aplicar. Luego lo que vamos a hacer es reducir los términos semejantes. ¿Cómo sabemos que tenemos términos semejantes? Porque tienen la misma parte literal, así que vamos a hacer operaciones con coeficientes. Luego vamos a llevar la ecuación a su forma característica. La forma característica es algo importante en las ecuaciones porque me permite diferenciar de una ecuación de primer grado con una ecuación de segundo grado, con una ecuación de grado superior, con una ecuación logarítmica y exponencial. Entonces son los mínimos elementos que debería tener presente en la ecuación para que entre en una determinada categoría. Y luego lo que vamos a hacer es aplicar el método de resolución. Este método de resolución va ligado de manera directa con la forma característica. Eso implica que hay un método de resolución para ecuación de primer grado, hay un método de resolución para una ecuación de segundo grado, de grado superior, ecuación logarítmica y exponencial. Para cada categoría tenemos un método de resolución. Y como último paso vamos a comprobar los resultados. Eso también es un paso importante debido a que cuando vamos a resolver los distintos tipos de ecuaciones hay algunas operaciones que aplicamos sobre ecuaciones que hay la posibilidad de que me den resultados que los vamos a denominar como soluciones extrañas.
Si bien son soluciones que hemos obtenido por el procedimiento de manera correcta, cuando llego a reemplazar en la ecuación no cumple con la igualdad o no puedo identificar el valor de resultado. Entonces esta comprobación de los resultados hacemos reemplazando esas soluciones en la ecuación original. En el caso de que se presentara ese problema de una solución extraña, vamos a tener que retirar ese valor del conjunto de soluciones.